Y ahora esas preguntas existenciales que todos nos hacemos, ¿qué hacer con nuestras vidas? Debemos estudiar, aprender, trabajar, ayudar a los demás, esos son los propósitos de la vida. Una pregunta muy importante que todos nos hacemos, no hay una respuesta única que funcione para todos, pero aquí hay unas cuantas reflexiones. Por ejemplo, debemos averiguar qué valores tenemos, identifica qué es lo más importante para nuestra vida, qué valores quieres que guíen tus decisiones y acciones. Hay que establecer objetivos a corto y largo plazo, definir metas alcanzables y específicas que puedan lograr en los próximos años, en los próximos meses. Objetivos a largo plazo también. Explora diferentes caminos, experimenta. La vida cada día nos enseña. No hay que tener miedo y no valor. Hay que aprender, encontrar un propósito, una contribución, un impacto, cómo consideras tus acciones, o sea, un impacto positivo en la vida. Buscar apoyo y orientación es importante con los mentores, amigos y familiares ejemplares que nos guíen. Hay que adaptarnos, hay que formar parte del crecimiento personal. La vida es para crecer. La segunda pregunta es ¿qué hago en este mundo? ¿Qué hacemos en este mundo? Esta es otra pregunta profunda y significativa. Debemos hacer el bien, ayudar a los demás, aprender cosas nuevas, conocimiento cada día. Y que muchos plantean a la búsqueda de un propósito significa una parte central de la experiencia humana. Aquí tienes algunas reflexiones. Encuentra tu propósito personal importante. Autoconocimiento. Debemos conocernos a nosotros mismos para así después ayudar a los demás. Dedicar tiempo a conocerte a ti mismo. Como decía Sócrates, hombre, conócete a ti mismo. Va a ver qué misiones personales, piensa en qué te apasiona, en qué más, cómo se puede contribuir a la sociedad, servir, ayudar al prójimo, darle algo al necesitado. Considera cómo puedes servir a los demás. Muchas personas encuentran propósitos en ayudas a otras personas. Impacto, reflexiona sobre el impacto que tiene tener en el mundo. Tus acciones pueden cambiar el mundo. ¿Quién cambia? Dice, las relaciones también es muy importante. Las conexiones con otras personas pueden proporcionar un sentido profundo de propósito y pertenencia. Ayuda a la comunidad. Desarrollo y crecimiento espiritual. Hay que meditar, reflexionar, importante, como hacía Stephen Jobs. Hay que aceptar la incertidumbre. Proceso continuo de aprendizaje. Hay que disfrutar este viaje que estamos en este planeta, en esta vida, una vida más en nuestro aprendizaje. Hay que inspirarnos en obras, en historias como la de Mahatma Gandhi, Santa Teresa de Calcuta, Juana de Arco, etc. Mentorías. Hay que buscar mentores o personas sabias para que ellos nos den esa sabiduría, esas virtudes que nos hacen falta. Número 3. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo lo correcto? Importante pregunta. ¿Cómo lo sabemos? Decía Manuel Kant, el gran filósofo, que hay un imperativo categórico. ¿Qué es este imperativo categórico? Es que todos debemos hacer las mismas cosas, acciones nobles, bajo las mismas circunstancias. Por ejemplo, si vemos que a un señor se le cae una billetera, debemos avisarle, señor, se le cayó la billetera. Ese es el imperativo categórico, hacer lo que haríamos todas personas, actos nobles para ayudar a los demás. Imperativo categórico. Así sabemos que estamos haciendo lo correcto. Y lo otro importante es que debemos escuchar siempre la voz de nuestra conciencia, la voz de nuestro corazón que nos dice cuándo actuamos bien y cuándo estamos actuando mal. Debemos escuchar a nuestro corazón y no actuar porque otros supuestos amigos nos presionen a que hagamos cosas que son malas, que son malas. Saber si estamos haciendo lo correcto puede ser una de las preguntas más desafiantes de la vida, ya que las respuestas pueden variar según nuestras creencias, valores y circunstancias personales. Aquí nos cuentan reflexiones, aquí tienen valores personales, virtudes. Asegúrate que tus acciones estén alineadas con tus valores fundamentales. Si una decisión refleja lo que consideras importante, es probable que estés en el campo correcto. Hay que tener mucha ética, mucha moral, intuición, siempre escuchar la intuición que nos dice la verdad. Reflexión, dedica tiempo a la autorreflexión, autoconocimiento como la meditación, piensa en las posibles consecuencias de tus acciones. Si estás dispuesto a asumir las respuestas, toda acción hace una reacción. Considera el impacto en los demás. Importante, no pienses en las posibles consecuencias de tus acciones. Todas nuestras acciones tienen reacciones, de ser buenas o malas. Hay que aprender. Si son buenas, hay que repetirlas. Si son malas, no volver a hacerlas. Considera el impacto en los demás. Todas nuestras acciones influyen en el mundo, en nuestra familia, en nuestros amigos. Hay que tener empatía, ponerse en el lugar de los demás. Hay que ayudar a la gente, preguntarte cómo tus acciones afectan a las personas a tu alrededor. Las consecuencias, busca opiniones y orientación, busca consejos como siempre, las personas sabias, de los mentores, un mentor o alguien que con más experiencia puede proporcionar orientación basada en la sabiduría y conocimientos. Autenticidad, hay que ser auténticos, somos únicos en este mundo, no debemos copiar. No imites, innova. Adopta una mentalidad de aprendizaje en contra de los errores, que son obstáculos que hay que rectificar, hay que ser flexibles, hay que evaluar el bienestar, hay que tener importante la paz mental, satisfacción. Utiliza marcos éticos, las reglas de oro, muy importante. Se aplica a todos estos principios. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti mismo. Utilitarismo, piensa en el mayor bien para el mayor número de personas. Importante, un impacto mayor.
tus acciones benefician a la mayoría. Hay que preguntarnos esto. Recuerda que la certeza absoluta de nuestras decisiones es rara. Lo más importante es actuar de la mejor intención, hay que hacer el bien y no mirar a quién. La cuarta pregunta: ¿cómo podemos relacionar a un creador con la filosofía? Un creador con la filosofía. No todos los filósofos son ateos, hay bastantes espirituales. Como decía el gran Platón, el gran sabio griego, discípulo de Sócrates, decía que la divinidad es la suprema inteligencia. No hay nadie por encima de él. La suprema inteligencia que ha ordenado armónicamente el vasto universo, lo ha ordenado. Es la suprema sabiduría, todo lo sabe. Él decía que el creador del universo es el tercer logos, el tercero. El primer logos es el creador del mundo espiritual, el más alto. El crea el mundo espiritual, crea el plano. El segundo logos es el puente que une al espíritu con la materia. Y el tercer logos es el creador del universo material, que es el obrero, el albañil, que ya con el plano del arquitecto ya hace la obra, ya hace los fundamentos, ya hace el edificio. En la comparación, la relación entre un creador o un concepto de la divinidad con la filosofía ha sido un tema central en la historia del pensamiento humano. La filosofía, sabiduría, busca entender la naturaleza de la realidad. Importante, la naturaleza de la realidad. El conocimiento y la existencia y la idea de un creador es una parte significante de estas preguntas. Ha utilizado determinadas ramas como la metafísica y la ontología, la naturaleza del ser. La metafísica se ocupa de las preguntas trascendentales sobre la naturaleza de la realidad y el ser. Está más allá de lo físico, la metafísica. Muchos filósofos han explorado la idea de un creador como las causas primeras o el ser necesario que da origen a todo lo demás, el creador. La existencia de Dios se trata de una cosa ontológica, la naturaleza del ser. Entre más nos conocemos nosotros mismos, así conocemos la divinidad que está dentro de nosotros. Hay muchos argumentos ontológicos, como los propuestos por San Anselmo y Renato Descartes, que decía pienso, luego existo, cogito ergo sum. Intentan demostrar la existencia de un ser supremo a través de la razón pura, como decía Kant. La teología natural hace argumentos cosmológicos. Este argumento sostiene que todo lo que tiene una causa existe, todo lo que existe tiene una causa y que debe haber una primera causa incausada, que es la causa de todas las demás, es la raíz sin raíz, que es el creador. Este razonamiento lo defendían filósofos como Santo Tomás de Aquino, que lo tomó la Iglesia en la Edad Media, y Al-Ghazali. Argumento teológico, también conocido como el argumento del diseño, sugiere que el orden y la complejidad del universo indican la existencia de un diseñador inteligente. Eso lo decía William Paley, y más recientemente filósofos como Richard Sigurd han defendido este argumento. También lo decía La Fe y la Razón. Esto lo decía Santo Tomás de Aquino. Así conocemos al creador. La filosofía moral también habla sobre esto. Y Aristóteles en su Telos y Eudaimonia, la filosofía aristotélica se centra en la idea de la eudaimonia, que es el florecimiento humano y el propósito. En este marco, algunos argumentan que un creador proporciona el telos último de la existencia humana y del universo. También la cosmología, la filosofía se cruza en la cosmología científica en las preguntas sobre esto, ciencia y religión. Y por último tenemos por qué la filosofía es útil para la vida humana. Saber es poder. Actuamos mal en la vida por ignorancia, pero cuando tenemos conocimiento y sabiduría, actuamos bien, hacemos buenas obras y ayudamos a los demás a hacer lo correcto. Ejemplo, Arquímedes, el gran filósofo, muy útil, tenía problemas del agua en su ciudad, entonces Arquímedes inventó un tornillo del agua de Arquímedes para que el agua subiera. Así la gente tenía agua. También inventó la palanca, decía, dame un punto de apoyo y conquistaré al mundo. Y por último, una vez estaban invadiendo una guerra, una tribu, invadiendo la ciudad, y Arquímedes inventó un espejo que reflejaba el sol a los barcos y los quemaba. Así se libró de esa invasión. El filósofo es muy útil. La filosofía es útil para la vida por varias razones que abarcan desde el desarrollo personal hasta las mejoras de la sociedad. Es importante el análisis y evaluación, la resolución, sirve para el autoexamen, clarificación de valores y creencias, desarrollo moral importante, mejora la comunicación, la filosofía, argumentación, aprende a construir puentes y presentar argumentos sólidos, una habilidad clave para desarrollar en la filosofía, escucha activa. La filosofía tiene en todos los campos, como la matemática, es la madre y el padre de todas las demás ciencias. Aceptación de la incertidumbre, pensamiento original, solución de problemas, todo esto nos ayuda a la filosofía. Nos da independencia intelectual, aprendemos a pensar por nosotros mismos y no imitar como pericos. También sirve para la justicia social, el diálogo y la democracia. Beneficios prácticos, carreras diversas, toma de decisiones, nos da más umbral, más correcto en este punto. Y aquí termina la tarea de estas 5 preguntas filosóficas existenciales. A ver qué les pareció.